En el Ecuador se está volviendo a hablar de economía, sí, después de varios años de prosperidad debido al primero al blindaje que significó la dolarización y después por los altísimos precios internacionales del petróleo. Hoy se habla de economía porque hay preocupación. Parecería que la situación económica se está deteriorando y que, se dice, el gobierno se está excediendo en el cobro de impuestos para seguir teniendo dinero a raudales para gastar. Pablo Arosemena, el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, está hoy en los estudios de Guayaquil, por supuesto, de la República.es. Economista, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, Jorge. Gracias por la oportunidad de estar aquí y conversar. Y un saludo cordial para todos sus televidentes. Muchísimas gracias. Empiezo por el tema general. ¿El gobierno se está excediendo en el cobro de impuestos? Mire, yo creo que en los años que van de este gobierno, los 7, ya van para 8 años, han habido varias reformas tributarias y esto genera dos problemas. Por un lado está el problema de la estabilidad. Lo que quieren los emprendedores del comercio, empresarios pequeños, medianos o, por qué no, también grandes, es que haya cierta estabilidad para que los impuestos sean previsibles. Y eso no ha habido y es importante que ya empiece a haber menos perfeccionamiento tributario, es decir, que dejen de pensar en cómo crear o subir los impuestos que ya existen y más bien cómo, manteniendo los impuestos que se tiene, lograr una mayor recaudación. Nosotros pensamos que cuando se crean nuevos impuestos de alguna manera es un fracaso de la creatividad, porque siempre hay maneras más interesantes para poder conseguir financiamiento sin necesariamente que todo esto venga del sector productivo. Eso por un lado. Por otro lado se están hablando de impuestos de distinto calibre, ¿no? Desde este impuesto nocivo para la comida mal llamada chatarra, pasando por el impuesto a la plusvalía, que siempre ha existido pero se le daría un giro, este impuesto a las utilidades, a aquella participación de los trabajadores de compañías de telefónicas, etcétera. Y si bien nos dicen que son impuestos algunos de estos regulatorios y no recaudatorios, al final del día son impuestos que sirven para, uno, darle más recursos a un Estado que ya tiene bastante, y dos, de alguna manera estos impuestos siempre los termina pagando el consumidor, Juan Pueblo los termina pagando, y esto no incentiva la economía y no ayuda a que el país se dinamice con el movimiento que se requiere ahora. Cuando usted mencionó el tema del impuesto a la llamada comida chatarra, usted dijo un impuesto nocivo. ¿Nocivo por qué? Nocivo en el sentido de cómo el gobierno presenta este impuesto, pero es nocivo para la economía por varias razones. Se lo explico con un ejemplo. Hace poco tiempo se les ocurrió crear un impuesto de similares características a las personas de Dinamarca, que hasta donde yo sé es un país con un socialismo del estilo que en principio le gustaría a este gobierno. Socialdemocracia, eso no sería socialismo, socialdemocracia. De acuerdo. Entonces, en Dinamarca crearon el Fat Tax, o sea, el impuesto a la grasa. No le alargo la historia, el impuesto duró 18 meses, año y medio, y al cabo de un año y medio lo tuvieron que, así como lo crearon, lo tuvieron que echar abajo. ¿Por qué? Porque el impuesto no servía para el fin que se había propuesto, que era cambiar los hábitos alimenticios. De hecho, la gente empezó de manera subrepticias a tener consumos de productos, eso sí, nocivos, en compensación con la comida chatarra que tenía el impuesto. Se destruyeron empleos en el sector de las comidas rápidas y fue inflacionario ese impuesto, o sea, creó inflación en ese sector de la economía. O sea, no funcionó y lo echaron abajo. Entonces yo creo que ahí hay una experiencia concreta de por qué ese es un impuesto nocivo que realmente sirve poco para recaudar o para regular algo que realmente no se debería regular, sino que debería estar en la libertad de las personas, que es decir, que consumen. Pero algo más, y es que si vemos ya el caso aterrizado en el Ecuador, ¿quiénes consumen comidas rápidas? Si lo vemos por estratos sociales, y vamos a ver que realmente las personas de los estratos sociales más bajos son quienes consumen la comida rápida con mayor frecuencia porque es comida más barata. Entonces ese impuesto terminaría siendo regresivo, es decir, le pegaría más fuerte al que menos tiene, y hasta donde yo sé, los socialistas no quieren hacer ese tipo de cosas. Clarísimo. Con respecto al tema del impuesto a la plusvalía, usted utilizó una palabra. Ese impuesto ha habido siempre, pero le han dado un giro. ¿Cuál giro sería ese? Claro. Desde siempre se ha tenido este impuesto que lo recaudan los gobiernos seccionales, los municipios. Ahora el gobierno central quiere tener una mayor participación de esa recaudación e incrementando esa tasa de ese impuesto. El tema de fondo yo creo que es conceptual, ¿no? El gobierno piensa que una persona, por el mero hecho de haber invertido comprando una tierra
y que al cabo de unos años la venda con una plusvalía exagerada a criterio de ellos, que eso no es justo. No necesariamente, ese es un punto de vista, pero digamos, hay otros puntos de vista, ¿no? Uno pues sería el histórico, decir que esto en todas partes del mundo funciona de esa manera. Y luego está tal vez un tema más de empresarial, y es, un empresario tiene visión, y esa visión pues le permite tomar riesgos con su patrimonio. Y eso es invertir en un terreno para un posterior desarrollo inmobiliario con la expectativa que luego esa tierra tenga un mayor valor. Este tipo de impuestos como el que se quisiera poner realmente lo que hacen es matar la visión empresarial y lo que consigue es que la gente no invierta. Y hoy por hoy lo que el país más necesita es atraer más inversión, ya sea de empresarios ecuatorianos o, por qué no, de gente de afuera que venga y nos haga competir a los ecuatorianos. Ese es uno de los grandes puntos pendientes para el Ecuador. Hoy en día el tema de las inversiones y que está conectado en muy fuerte medida con el nivel impositivo. O sea, donde los impuestos son razonables y estables, hay más chances de que la inversión venga, y donde los impuestos pues no son razonables y se cambian al antojo de cualquier persona, es más complicado traer esas inversiones. Y si nos comparamos con los países vecinos, Perú, Colombia, Chile, que es pues lo que tenemos a la mano y nos podemos comparar, porque la gente que invierte aquí se va a Chile, o los que van a Chile podrían venir acá, nos vemos pues que en el Ecuador el año pasado no entraron ni $1.000 millones, en Chile en el 2002 entraron $32.000 millones, siendo economías con una población similar, 15, 16 millones de habitantes, y ahí es donde hay una gran tarea pendiente. Ahora, esa inversión de capitales extranjeros es verdaderamente indispensable para el Ecuador, porque parecería que el gobierno no está alentando y más bien está desalentando la inversión. Tiene muchos recursos propios gracias al precio del petróleo, y además usted en sus respuestas ha mencionado como que se está matando la iniciativa empresarial, ha utilizado varias veces la expresión impuestos regresivos. En realidad el Estado ecuatoriano o el Ecuador requiere inversión extranjera. Sí, yo creo que todo país necesita inversión. ¿De dónde viene esa inversión? Creo que realmente importa poco. Lo importante es que la inversión esté aquí, que sean capitales frescos, gente que venga a invertir con visión en nuevos negocios. Y ahí pues el país tiene que hacer su tarea, ¿no? Convertirse en un país atractivo, sin bajarse los pantalones, es decir, sin hacer cosas tampoco pues que sean indecorosas. Lo que se requiere es unas reglas que sean muy claras, que no haya ambigüedad en la normativa societaria, tributaria, laboral, bueno, desde la norma constitucional que sea clara, que sean reglas, como decíamos hace un momento, permanentes, para que le puedan permitir al empresario prever qué es lo que puede pasar, tener estrategias de salida listas en caso de que las cosas cambien. Y también pues que más allá de que sean reglas claras y permanentes, que sean reglas amigables, o sea, bajar algunos puntos el impuesto a la renta, como de alguna manera se lo quiere hacer en el código, se lo hizo y se lo tiene en el Código Orgánico de la Producción en este gobierno, que tal vez el problema que ha tenido es que no ha sido lo suficientemente atractivo. Entonces, está bien, debemos de como país tener un aprendizaje del código y cómo lo podemos hacer más atractivo para que vengan esas inversiones, porque el problema del mundo no es que no hay plata, hay dinero. El tema es cómo hacemos para que ese dinero venga acá, porque en este mundo globalizado cada vez competimos con más fuerza. Y ahí vamos a un impuesto clave, que lo tiene el Ecuador y no lo tienen los vecinos, que es el impuesto a la salida de divisas. Eso es un impuesto que realmente no tiene razón de ser. Hoy la razón de ser es que recauda mucha plata, casi el 10% de la recaudación tributaria, son como $13.000 millones la recaudación tributaria, o sea que 1.200, 1.300 millones vienen por concepto del ISD, y esa es una razón por la cual el gobierno lo entiende como importante, pero realmente ese es un impuesto que no atrae las inversiones y que el gobierno pudiera recaudar mucho más eliminando ese impuesto, atrayendo nuevos capitales y por concepto de mayor movimiento económico, más impuesto a la renta y más IVA, que son los impuestos tradicionales de todo gobierno. Yo empecé presentando esta entrevista diciendo que se ha vuelto a hablar de economía porque hay en ciertos sectores cierta preocupación que después de años de prosperidad por la dolarización y por los altos precios del petróleo, el exceso de gasto público y la falta de capacidad del gobierno para refrenarse en el gasto está deteriorando las condiciones generales de la economía. ¿Es ese un diagnóstico válido? Yo creo que aquí hay un contraste, ¿no? Tal vez hay una buena parte de la población que siente que su economía, que su microeconomía, que su economía familiar ha mejorado en el sentido de que pues, hoy pues, accede a ciertos bienes y servicios que 4 o 5 años atrás no lo lograba. Entonces hay una manifiesta mejora de los estratos sociales medios altos. Pero también
cuando uno profundiza un poco ese análisis, ya la sensación empieza a cambiar. Tiene gente que te habla de carestía de los víveres, te habla de, no te dicen inflación, pero te dicen la vida está más cara. El problema del desempleo es un problema que no ha cambiado en todo este tiempo, y eso hay que decirlo así. El problema del subempleo, que es tal vez el problema más grueso, se mantiene también igual. Y ahí es donde hay que atacar las cosas. Y el problema del desempleo, los 350.000 personas que al día de hoy no tienen empleo en el Ecuador, el 50% de la población económicamente activa que se encuentra subempleada, es ahí donde hay que empezar a atacar y trabajar y decir, a ver, ¿cómo hacemos para contrastar esto? Porque por un lado ha habido una mejora, pero por otro lado la mejora no ha sido estructural. Sí, ha habido gran inversión en formación bruta, capital fijo, las famosas carreteras, no autopistas, pero digamos carreteras que tenemos que facilitan el comercio, los negocios. Eso es positivo. Ahora, también hay que decirlo, que en el ejemplo que yo daba hace un momento comparándonos con Chile, Chile si por algo pues también es conocido porque tienen unas carreteras de primer mundo. La diferencia de las carreteras de Chile con las nuestras es que esas carreteras fueron concesionadas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si aquí se hubiera escogido ese modelo de hacer las cosas, el Estado hubiera liberado recursos fiscales, tuviera mucho dinero, ya sea pues en un fondo de ahorro para los días complicados, o lo hubiera invertido en salud y educación, donde todavía, si bien se ha invertido bastante más que antes, todavía no en la suficiente medida para estar de acuerdo a la norma constitucional. Y definitivamente la calidad del gasto pues es algo que también se puede mejorar. Entonces ahí está el contraste, ¿no? Tú puedes hacer las carreteras, pero una cosa si las haces con plata del gobierno, y otra cosa si creas un marco institucional que sea tan atractivo que la plata te la vengan y te la pongan otras personas. Hablaba con unos chilenos el otro día y me decían, qué buenas carreteras, me llamó la atención que no pagué ni un peaje en ningún lado. Claro, ese es el beneficio de corto plazo que tenemos, pero en el largo plazo eso no es sostenible y le cuesta luego más al país, y se lo tendrá que financiar de alguna manera, y si no tenemos petróleo será con impuestos. Claro, bueno, en la sierra sí hay peajes en todo caso. Pero todos estos años la gente siente que la economía se ha movido básicamente en función de la inversión pública, y el Estado ha tenido mucha plata por los altos precios del petróleo. Este momento parecería que el Estado, el gobierno, se está quedando sin plata. ¿Se está sintiendo una desaceleración, o puede llegar a sentirse pronto una desaceleración que baje los niveles de vida de la gente? Se siente una desaceleración, efectivamente, en la economía real, en el comercio, se siente que hace falta pues más liquidez, más dinamismo. Y ahí es donde el gobierno puede ayudar, ¿no? Teniendo una economía más abierta, integrándose más al mundo para generar más negocios. En ese sentido hay que mencionar algo positivo, que es el acuerdo de comercio con la Unión Europea. Podríamos decir que hubiéramos querido que llegue 3 años antes, pero lo importante es que ya lo tenemos o ya lo vamos a tener en un par de años. Y eso es algo muy positivo para el país, es algo fundamental. Yo creo que no debemos de quedarnos cortos con ese acuerdo, y hay que aprovechar esa ola y ser un poco más ambiciosos y empezar a pensar en acuerdos de comercio con la Alianza del Pacífico, o por qué no decirlo, con los Estados Unidos, buscando el nombre que sea más atractivo, más vendedor para el acuerdo de comercio, pero se necesitan estos acuerdos de comercio que nos abren mercados, nos abren fronteras. Al final del día el Ecuador es un país pequeño, y si queremos transformar la matriz productiva, lo que entiendo yo quiere decir diversificar la economía, que haya más industria, bueno, eso tiene sentido si estamos integrados al mundo, porque si nos cerramos al mundo no hay industria que vaya a ser rentable en el largo plazo en el Ecuador, y las barreras que hoy existen, el día de mañana probablemente no estén. Entonces, ¿quién va a querer invertir hoy para una economía cerrada que mañana se va a abrir y que tu negocio va a dejar de ser rentable? Entonces, esa es una oportunidad importante que también hay que explotarla más. Acuerdos de comercio, aprovechemos esa ola en que nos hemos montado y firmemos los acuerdos de comercio con los socios de toda la vida, con los vecinos, y eso nos da la pauta para poder mejorar este problema de una economía nacional que ha estado dependiendo, no de ahora, de siempre, de un solo producto, principalmente, que es el petróleo, y que se ha hecho poco trabajo por dejar de depender. En teoría, el cambio de matriz productiva es para despetrolarizarnos, para dejar de depender del petróleo, pero en la práctica no se lo está logrando. No es que se está ahorrando los excedentes del petróleo en un fondo de ahorro,
y bueno, y de alguna manera ya nos estaríamos despetrolarizando así. No, cada dólar que sale del petróleo pues va directamente a inyectarse en la economía, con lo cual es difícil entender en qué momentos que vamos a dejar de depender del petróleo, si no es acaso cuando se acabe. Entonces, ahí lo importante me parece que es integrarnos al mundo, tener una economía más abierta, más libre comercio, es lo que los comerciantes quieren, necesitan y es la mejor forma de generar empleo. Muy bien, muy claro, muy completo y muy docto su análisis económico en tan pocos minutos. Su diagnóstico ha sido, desde mi punto de vista, impecable. Muchas gracias, economista, por haber estado hoy en la República. Buenos días. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Economista Pablo Arosemena, el presidente de la Cámara de Comercio, analista muy brillante, muy agudo de la economía del país.